Todo el mundo sabía cuánto mimaban mis padres a la hija que habían recuperado tras haber estado desaparecida durante 10 años. Si ella fruncía el ceño, mis padres estaban dispuestos a levantar todo Pekín y ofrecérselo en bandeja, pero esos mismos padres, que decían quererme tanto, me abandonaron 3 veces por la hija adoptiva que solo se parecía a mí. La primera vez fue cuando conté la verdad sobre mi desaparición. Mis padres no echaron a la impostora que ocupaba mi lugar. El día que me fui de casa, casi movilizaron toda la ciudad para buscarme. Dijeron, Amelia, fue culpa nuestra. No pensamos en cómo te sentías. Te prometemos que no volverá a pasar. Al ver las canas en sus cabezas, al final cedí. La segunda vez fue cuando la hija adoptiva me quitó a mi prometido de la infancia. Mis padres me lo explicaron con vergüenza. Amelia, después de que desapareciste, fue gracias a ella que pudimos salir del dolor. Y cuando la familia de Pablo vino a hablar del compromiso, no tuvimos opción más que ofrecerla a ella. Mi madre me abrazó para consolarme. No te preocupes, Amelia, te lo juro, cuando ya no estemos, toda la herencia será tuya. Ella no recibirá ni un centavo. Y otra vez, les creí. La tercera vez fue cuando ella exigió el brazalete de jade que había llevado por más de 20 años como parte de su dote. Ese brazalete era el único recuerdo que tenía de mi abuela, quien tanto me había querido. Y aún así, mis padres me lo arrancaron de las manos. ¿Y si no se lo doy?, pregunté levantando la cabeza. Mis padres solo fruncieron el ceño. Amelia, no seas caprichosa. Se va a casar. Cuando se case, todo volverá a ser como antes. ¿Volver a como era antes? ¿A cuando aún me trataban como su única y preciada hija? ¿A cuando me abrazaban por las noches en el balcón contando estrellas para que pudiera dormir? ¿De verdad recuerdan eso? No dije nada de eso en voz alta. Al final, solo asentí con cansancio. Está bien. Lo que no sabían era que estaba a punto de emigrar. Cuando el avión aterrizara, no tendríamos más relación alguna. Capítulo 1. Papá, mamá, ya casi es la hora. No podemos seguir retrasándonos. Ellen fue quien habló. Mis padres ni siquiera alcanzaron a oír mi respuesta, y de forma automática siguieron a Ellen afuera. Levanté la vista. Ellen vestía un tradicional hipao nupcial, con una sonrisa llena de triunfo. Al oírla, mis padres dejaron de prestarme atención al instante y se pusieron una cara de celebración mientras corrían a recibir a los invitados. Al salir de la habitación, Ellen me dio un fuerte empujón. No me lo esperaba y caí directamente al suelo. Mi mano se raspó contra el piso y brotaron gotas de sangre. Papá, mamá. Mi padre ni volteó a mirarme. Mi madre me lanzó una mirada complicada. Hoy es el gran día de Ellen. No causes problemas. Me quedé sentada en el suelo. Quise reír, pero la risa me salió peor que un llanto. Miré la antigua mansión familiar, decorada con tanto lujo. Sentí que el corazón se me desgarraba. Para darle prestigio a Ellen, la trajeron a casarse aquí, a la casa ancestral. Y eso es lo que llaman, que no les importa. En mi familia, solo los hijos mayores podían casarse en la casa ancestral. Y ahora, ellos le daban ese honor a Ellen. Y si ya le habían dado eso, ¿de verdad planeaban cortarla por completo después de su boda y volver a formar conmigo una familia feliz? Me limpié la sangre del brazo como pude y salí tambaleándome. Pero al bajar, el chofer se negó a llevarme. Señorita Amelia, no es que no quiera ayudarla, pero hoy es el matrimonio de la señorita Ellen. Todos los autos están ocupados recibiendo invitados. No hay ninguno disponible. El chofer parecía apenado, pero entendí perfectamente su mensaje. Los sirvientes sabían muy bien a quién debían obedecer. Yo ya no era importante en esa casa, ni el chofer quería molestarse conmigo. No quise obligarlo. No me quedó más remedio que bajar cojeando la colina. La mansión estaba en medio del monte, tranquila, aislada, sin interrupciones, pero sin taxis. Recién al atardecer llegué a mi destino, la oficina de inmigración. Recogí los documentos necesarios para emigrar y volví a la casa ancestral. Ya estaba en marcha la cena de bodas. El ambiente era animado, lleno de risas. No hice caso y entré directamente. Desde la entrada, vi a mis padres acompañando a Ellen mientras brindaban con los invitados. Cuando me vieron, todas las sonrisas se congelaron. Ellen me miró con pánico y volvió la vista hacia nuestros padres. Parecía que yo era la villana, una criminal. La sala entera quedó en silencio. Todos me miraban. Para aliviar la tensión, el esposo de Ellen, mi exprometido de infancia, Pablo, tomó la palabra. Gracias a todos por venir a presenciar nuestra boda. Y en este momento tan especial, quiero darle a Ellen un regalo aún más especial. Con un gesto, un camarero trajo un documento. Esta es una carta de invitación del maestro Néstor. A partir de hoy, Ellen será su última discípula. Al oír eso, no pude evitar que se me llenaran los ojos de lágrimas.
El maestro Néstor era uno de los mejores jugadores de Go del país. Hacía años que no aceptaba alumnos. ¿Cómo lo había logrado Pablo? Pronto lo explicó. El maestro Néstor se enteró de que ganaste el premio Donglan a tan corta edad, y se interesó al instante. Dijo que quería que fuera su alumna. Así que, aunque diga que es un regalo mío, en realidad lo conseguiste tú. Yo solo fui el mensajero. Pablo seguía hablando, pero yo ya no podía escuchar. Solo miraba con incredulidad a mis padres. Ese premio, el Donglan, lo había ganado yo. ¿Cuándo pasó a ser de Ellen? Notando mi mirada, mis padres bajaron la cabeza. Quise hablar, aclarar la verdad, pero mis padres me detuvieron. Ya tienes tantos trofeos, ¿qué importa uno más o menos para Ellen? Pero ese no era cualquier trofeo. El Donglan era el más valioso que había ganado. Con él podía entrar en la liga profesional y seguir ganando cosas aún más grandes. Y aún así, en ese momento, me calmé. Tenían razón, ya me iba. No valía la pena pelear por ese trofeo. Me convencí a mí misma, considéralo como el pago por haberme criado. Ya les habían dado todo a ella. ¿Qué diferencia hacía un trofeo más? Capítulo 2. Al final, ni siquiera recuerdo cómo regresé a mi habitación. Solo sé que no asistí a la segunda parte del banquete de Ellen. A la mañana siguiente, mis padres estaban de pie junto a mi cama, con el rostro lleno de culpa. Cuando abrí los ojos, mi madre me acarició la cabeza. Sabemos que estás dolida, Amelia. No estés triste. Ahora que Ellen ya se ha casado, tú eres nuestra única hija. Te lo prometemos. No volverás a sufrir más. Yo simplemente aparté su mano con calma. Ese tipo de promesas, ya las había escuchado demasiadas veces a lo largo de los años. Y ser traicionada una y otra vez, duele demasiado. Ya no podía creerles. Al ver mi reacción tan fría, sus sonrisas se congelaron. Parecía que por fin recordaban todas las veces que habían roto sus palabras, y en sus rostros apareció cierta incomodidad. Finalmente, fue mi madre quien rompió el silencio, hablando con cautela. Amelia, ¿no decías siempre que querías que nos fuéramos todos juntos de vacaciones a Maldivas? Vamos, prepara tus cosas. Nos vamos hoy. Sí. Estuve a punto de decir que no hacía falta, pero al ver ese leve ruego en sus ojos, suspiré. Y una vez más, cedí, pero justo al bajar las escaleras, vi a Ellen sentada en la mesa, perfectamente arreglada, desayunando como si nada. No alcancé a decir una sola palabra, cuando Ellen ya había hablado antes. ¿Van a irse con Amelia a Maldivas? ¡Qué envidia! Yo nunca he ido con ustedes. ¿Puedo ir también? Ni siquiera tuve tiempo de responder cuando mis padres ya fruncían el ceño. Ellen, ya le prometimos a Amelia que este viaje será solo con ella. Espérate a la próxima. Sí. Ellen hizo un puchero. Pero papá, mamá, yo quiero ir esta vez. Torcí los labios. Ya sabía lo que iba a pasar. Como era de esperarse, al verla hacer ese gesto mimado, mis padres se rindieron al instante. Está bien, pero prométenos que no vas a molestar a Amelia. Ya en el auto, vi a Ellen brincando alegremente mientras se colgaba del brazo de mi madre. Ellen, despacio, te vas a caer, le dijo ella con ternura y preocupación. Y recordé que la última vez que yo había sido igual de alegre. Mi madre solo dijo, Amelia, pareces una niña sin modales. Esas palabras eran cuchillas que aún me cortaban por dentro. Cerré la puerta del coche con suavidad. Como Ellen también venía, ya sabía que mis padres no se subirían a mi coche. Siempre era así, ellos tres en un auto, y yo sola en otro. Ya en la playa, me cambié en silencio y me preparé para nadar. Aquellos que alguna vez me enseñaron a nadar tomándome de la mano, ahora estaban cuidando con esmero a otra persona. Ellen, el agua está fría. ¿Por qué no esperas un poco antes de entrar? Estoy bien, respondió ella. Luego me lanzó una mirada. Además, Amelia está aquí. Ella me protegerá, ¿verdad? Antes de que pudiera decir algo, Ellen ya se había lanzado al agua como un pez. Mis padres no tuvieron más opción que darme instrucciones. Amelia, cuida bien de Ellen. Ya sabes que no nada muy bien. No respondí, solo nadé un poco más lejos. Pero no había avanzado ni 2 metros cuando una cabeza emergió detrás de mí. Ellen, no sé en qué momento me siguió, pero algo me dijo que nada bueno venía. Amelia, dijo. Al girar, vi esa sonrisa triunfante en su rostro. ¿Tú qué crees? Si las dos nos ahogáramos al mismo tiempo, ¿a quién salvarían primero papá y mamá? Y antes de que pudiera contestar, me jaló del brazo y me hundió. Intenté estabilizarme, pero Ellen se sumergió y me agarró del tobillo con fuerza. Papá, mamá, ayuda, gritó ella, fingiendo ahogarse. Yo también grité en el último segundo antes de hundirme por completo. Papá, mamá, Ellen, Ellen. Mis padres se tiraron al agua con desesperación, pero ninguno gritó mi nombre.
antes de perder el conocimiento. Vi cómo nadaban con Ellen en brazos, sin mirar atrás, y de pronto recordé aquellas palabras que me decían de pequeña. Amelia, tú eres nuestra niña más preciada, nuestro mayor tesoro. ¿De verdad lo creían? La respuesta era más que obvia. Capítulo 3. En el momento en que abrí los ojos, comencé a toser con un dolor desgarrador. Mi madre, al verme, se apresuró a levantarse y me dio suaves palmadas en la espalda. Tosí y tosí, hasta que, de repente, empecé a llorar. Mis padres, angustiados, me abrazaron con fuerza y trataron de consolarme. ¿Estás bien, Amelia? ¿Te duele algo? Negué con la cabeza en silencio. Todavía tenía grabada en la mente la imagen de ellos llevándose a Ellen, dejándome atrás sin dudarlo. El corazón dolía tanto, que el dolor físico se volvía insignificante. Entonces, mi madre habló con cautela, como si temiera romper algo. Amelia, ahora que despertaste, ¿podrías hacerte una prueba de compatibilidad? El doctor dice que Ellen tiene leucemia aguda, y lo mejor sería hacerle un trasplante de médula ósea cuanto antes. Tu padre y yo no somos compatibles. ¿Podrías intentarlo tú? Por un momento, sentí que nunca me habían salvado, que en realidad ya me había hundido en el fondo del mar. Y todo esto era solo un sueño, pero el ardor en mis palmas me recordaba que aún estaba viva. Todo lo que veía era real. ¿Y si soy compatible, quieren que le done mi médula? Mi voz era áspera, rota, como una hoja de papel desgarrándose. Mis padres fruncieron el ceño. Amelia, Ellen también es nuestra hija. Hazlo por nosotros. Sí, ¿no puedes ayudarla? No sé si fue el viento o algo dentro de mí, pero un escalofrío recorrió mi espalda. Los miré sin parpadear, buscando en sus rostros un mínimo de dolor por mí, pero no había nada, solo prisa e impaciencia. Justo en ese momento, el médico entró en la habitación, fingiendo indiferencia. ¿Y bien? ¿Ya encontraron un donante compatible? La señorita no puede esperar demasiado. Apenas lo escucharon, mis padres se pusieron de pie y casi me arrastraron a hacer la prueba. Cuando la aguja se hundió en mi brazo, el dolor fue tan fuerte que sentí que me quedaba sin aire. Mi cuerpo tembló sin poder evitarlo. Tenía la cara más pálida que el papel, pero ellos ni se dieron cuenta. Solo miraban la sangre fluyendo por el tubo, asintiendo satisfechos. Está bien, considérenlo el precio por haberme criado. Cerré los ojos con resignación, justo cuando vi a mis padres salir emocionados detrás de la enfermera. Alcancé a escuchar su conversación. ¿Tú crees que estamos siendo muy injustos con Amelia? Y mi padre respondió, no va a desaparecer. Ya tendremos tiempo de compensarla. Volví sola a mi habitación, tambaleándome por el pasillo. Al pasar frente a otra sala, vi a Ellen, esa Ellen que supuestamente estaba al borde de la muerte, sentada en la cama con una sonrisa triunfante mientras hablaba por teléfono. Estoy bien, todo era mentira. Solo quería poner a prueba a papá y mamá, ver si me querían más a mí o a Amelia. Obviamente gané yo, por supuesto. No quise seguir escuchando. Claro, ante los ojos de mis padres, yo nunca fui suficiente, aunque fuera una farsa, aunque ella los estuviera engañando. Ellos no se atrevían a arriesgar ni una mínima posibilidad de perderla. ¿Y yo? ¿Qué soy yo? Fueron ellos quienes me perdieron de niña. Fueron ellos quienes sufrieron. Y ahora son ellos los que ya no me quieren. Por suerte, ya no los necesito. Al fin y al cabo, la sangre no basta cuando no hay amor. No vale la pena seguir rogando. En ese momento, sonó una notificación en mi celular. Un mensaje de la oficina de migración. Señorita Amelia, sus trámites de inmigración han sido aprobados. Me sequé las lágrimas. No volví a la habitación. Bajé directamente a tomar un taxi rumbo al aeropuerto. Antes de abordar el avión, les envié un último mensaje a mis padres. Me voy. No les volveré a quitar el lugar de su hija. Un segundo después, la voz desesperada de mi padre llegó por teléfono. Amelia, ¿a dónde vas? Capítulo 4. No respondí. Simplemente colgué el teléfono. Lo que tenía que decir, ya lo había dicho 1000 veces. Si no quisieron escucharme entonces, ahora tampoco tiene sentido repetirlo. Ellen, al enterarse de que me había ido, aunque casi no podía ocultar la sonrisa de felicidad en sus ojos, aún así fingió preocupación. ¿Cómo es que la hermana se fue sin decir nada? Pero para ese momento, mis padres ya no estaban de humor para preocuparse por ella. Justo hacía unos minutos, el médico les había dado una noticia inesperada. La leucemia aguda de Ellen había sido un diagnóstico erróneo. Al escuchar el resultado, un presentimiento extraño se apoderó de ellos. Por primera vez, comenzaron a darse cuenta de que las cosas no eran como habían creído. Sabiendo que Ellen ya no corría peligro, mis padres volvieron a casa lo más rápido posible, con la esperanza de encontrarme allí, pero al abrir la puerta, la casa estaba completamente vacía.
Al empujar la puerta de mi habitación, se encontraron con un cuarto limpio, casi desolado, tan simple que resultaba increíble. Una cama, un escritorio y una estantería. Fue entonces cuando, quizás por primera vez, se dieron cuenta, cuando regresé a casa. Ellen ya se había adueñado de mi habitación. No quisieron desalojarla, así que me mandaron a la habitación de invitados. Prometieron remodelar una habitación solo para mí, pero habían pasado 7 años, y ese cuarto prometido nunca llegó. La estantería estaba repleta de trofeos cuidadosamente alineados. Debajo de ellos, descansaba un diario. Mi madre lo abrió, y sus manos comenzaron a temblar. Papá y mamá dijeron que pasarían mi cumpleaños conmigo, pero no vinieron. Se fueron de compras con Ellen. No entiendo. Si no me quieren, ¿por qué me buscaron? Siempre dicen que me deben mucho, pero ¿de qué sirve? Siempre espera un poco más. Prometen compensarme, pero yo no quiero compensaciones. Solo quiero a papá y mamá. Ya no los quiero. No me creen, no me necesitan. Al leer esa última frase, un escalofrío recorrió los corazones de mis padres. De repente, supieron a dónde había ido. Con las manos temblorosas, papá llamó a la oficina de inmigración. Tal como temían, se confirmó, ya me había ido del país. Con un fuerte golpe, el teléfono de papá cayó al suelo. El rostro de mamá se cubrió de angustia y desesperación. En ese preciso momento, Pablo entró por la puerta, abrazando a Ellen. Ellen, por fin esa fastidiosa Amelia se fue. Tu idea de fingir una enfermedad fue genial. Así que la leucemia había sido una farsa. Al recordar cada palabra, cada gesto que vieron en el hospital, la expresión de mis padres se tornó de puro horror. Papá bajó las escaleras con el rostro sombrío. ¿Qué significa esto? Ellen. Ellen se sobresaltó. No esperaba encontrar a sus padres en casa. Por suerte para ella, aún le quedaban sus dotes de actriz. Las lágrimas le brotaron al instante. Yo sé que no soy su hija biológica, solo quería probar cuánto me querían. Al escuchar esa respuesta, papá golpeó la mesa con fuerza. Furioso, mamá tenía los ojos rojos de rabia. ¿Sabes lo que has hecho? Ellen volvió a su papel de siempre, fingirse débil. Es que, me importan demasiado. Pero esta vez, nadie le respondió. Y lo más importante, nadie la perdonó. Capítulo 5. Después de aquel día, papá contrató a un detective privado. Estaba desesperado por saber qué le habían hecho exactamente a su hija para que se fuera. Pero cuando el contenido de las cámaras de seguridad fue puesto frente a ellos, se quedaron en silencio. Ellen me empujó a propósito, y ellos hicieron como si no lo hubieran visto. En la playa, la única que les preocupaba era Ellen. Incluso cuando me estaba ahogando, fue Ellen quien me jaló hacia abajo. Y después, en sus ojos solo había espacio para Ellen. Ahora, al mirar hacia atrás, los ojos de mis padres estaban llenos de dolor y pánico. Querían limpiarse las manos, echarle toda la culpa a Ellen. La llamaron al salón, le arrojaron las capturas de las cámaras y le preguntaron si había mentido a propósito. A estas alturas, Ellen ya ni se molestó en fingir. ¿De verdad la aman? Solo sienten culpa. Cada vez que la preferían, siempre inventaban excusas. Papá estaba furioso y mandó a los guardias a tirar su equipaje fuera de la casa. Mamá rompió el acta de adopción en ese mismo instante. ¿Cómo pude haber dejado que una bestia disfrazada de persona nos hiciera perder a Amelia? Ellen aún intentaba parecer débil mientras la echaban, pero mamá y papá ya no le creían nada. Ahora, lo único que querían era encontrarme, devolverme esos 10 años perdidos. Aunque tuvieran que cruzar medio mundo para lograrlo. Cuando el avión aterrizó en Vancouver, estaba lloviendo. Al salir del aeropuerto, solté una leve risa. Esta vez, realmente no tenía nada que ver con esa familia. El pequeño departamento que alquilé estaba sobre una galería de arte. La casera hablaba chino. Al ayudarme con las maletas, me preguntó, chica, ¿tus padres no vinieron contigo? Sonreí. Están ocupados. Durante el día, trabajaba en la galería. Por las noches, me acurrucaba en mi pequeña cama a pintar. Los fines de semana, iba al supermercado. Un día pasé por una academia de Go. En la vidriera había un cartel del maestro Néstor. Me quedé parada frente al vidrio por mucho tiempo, hasta que el dueño salió y me dijo, ¿quieres pasar a ver? Negué con la cabeza. Recordé que Pablo solía decir, Amelia, juegas también al Go. Seguro un día serás una maestra. Intenté sonreír, pero no pude. Mi mente se dispersó, y mi mirada se perdió a lo lejos. Vi a una pareja alimentando palomas con su hija. La niña tropezó, y su papá la alzó rápidamente para frotarle la rodilla, mientras la mamá le soplaba la herida. Era exactamente como mis padres antes de que desapareciera. Por alguna razón, recordé mi cumpleaños número 10. Me prometieron llevarme a comer pizza.
pero terminaron saliendo con Ellen a elegir un piano. Esa noche, el dueño de la galería me llamó. Amelia, mañana hay una exposición. ¿Puedes venir a ayudarnos a montar todo? Dije que sí. Colgué y saqué el diario de debajo de la almohada. Abrí una nueva página y escribí: hoy comencé una nueva vida. A las 3 de la madrugada, el celular vibró. Era una llamada de mi padre. Me quedé mirando la pantalla hasta que se apagó por falta de batería. Afuera llovía con fuerza. Recordé la noche lluviosa en la que desaparecí, cuando tenía 12 años. Mis padres me buscaron durante 3 días y 3 noches, pero cuando por fin volví a casa, ya no eran los mismos de antes. Por la mañana, de camino al trabajo, pasé por un vendedor de castañas asadas. Compré una bolsa y las comí mientras caminaba. Estaban tan calientes que me ardían los ojos. De pronto, recordé cuando Ellen tiró mis castañas a la basura, y mis padres, al ver eso, solo me pidieron que no las comiera delante de ella. Al día siguiente, en la galería, el dueño señaló una pintura con el tema de nubes oscuras. Esta se vende más que todas. El cliente dijo que le recuerda a una piedra sobre el pecho. No respondí, solo bajé la cabeza a limpiar el marco, pensando, si ellos supieran, en mi pecho hay una montaña entera. Al salir del trabajo, pasé por una tienda y vi que en la televisión hablaban de mi familia. La hija adoptiva se casa con Gloria. La hija biológica vive en el extranjero. Apagué la TV, compré una cerveza, me senté en la vereda y la bebí antes de volver a casa. Antes de dormir, puse a cargar el celular. Al encenderlo, me llegaron decenas de mensajes no leídos. Todos eran de mis padres. Amelia, ¿dónde estás? ¿Puedes volver a casa? No abrí ninguno. Mantuve presionado el botón. Apagué el teléfono otra vez, y lo guardé en el rincón más profundo del cajón. Esa noche, soñé con el árbol de ginkgo de la antigua casa. Estaba floreciendo. Yo esperaba debajo del árbol a mis padres, pero fue Ellen quien salió con mi vestido. Y mis padres, detrás de ella, decían: hoy Ellen está preciosa. Intenté llamarlos, pero no me salía la voz, hasta que mis lágrimas empaparon la almohada. Capítulo 6. El invierno llegó temprano a Vancouver. Mientras limpiaba las ventanas de la galería, vi a 2 ancianos parados en la esquina de enfrente. El hombre llevaba un abrigo negro, la mujer una bufanda color camello, ambos con estilos demasiado familiares. Me tembló la mano, el trapo cayó al balde y me empapó la manga. A la mañana siguiente, seguían allí. El hombre tosía sin parar, y la mujer no dejaba de darle palmaditas en la espalda. Agaché la cabeza fingiendo mirar los cuadros, pero tenía el oído alerta hacia la puerta. Amelia, los 2 ancianos afuera no dejan de mirarte, dijo la pasante. Respondí con un ajá y seguí limpiando el marco. Pero colgué el cartel de no tocar al revés. Al tercer día, era fin de semana. Me quedé a propósito hasta que oscureció para no encontrarlos, pero al cruzar el callejón, escuché de pronto una respiración entrecortada. En la esquina, mi padre estaba agachado con una mano en el pecho y el rostro pálido como papel. Mi madre buscaba desesperada una botella de agua en su bolso de lona. La botella de plástico sonaba al temblar entre sus dedos. Me detuve. Sentí un nudo en la garganta. Observé cómo ella le acercaba el agua. Luego entró en una tienda de conveniencia iluminada con luz cálida. 15 minutos después, llegó la ambulancia. Corrí. Papá ya estaba en la camilla. Mamá le sostenía la mano y repetía: no tengas miedo. Cuando me vio, se le iluminaron los ojos. Amelia. Aparté la mirada, pero subí a la ambulancia y fui al hospital. El olor a desinfectante mareaba. Al fondo del pasillo, mamá sacó una cajita de terciopelo rojo de su bolso. Al abrirla, el brazalete de jade de la abuela brillaba con una calidez familiar. Fuimos tan ciegos en aquel entonces, susurró mientras lo acariciaba. Pagué para recuperarlo de la subasta. Si tu abuela supiera. La voz se le apagó. De pronto me agarró la mano. Por favor, danos una oportunidad. Queremos compensarte de verdad. Miré la fina grieta en el jade, pero retiré la mano. Si yo no me hubiera ido, ¿ustedes habrían visto la farsa de Ellen alguna vez? ¿Me amaban a mí? ¿O al reflejo de la hija perdida? Ella abrió la boca, pero no dijo nada. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Después del alta, alquilaron un departamento frente a la galería. Cada mañana, veía a papá en la ventana, con un libro titulado Conversaciones en inglés práctico, las gafas a punto de caerle por la nariz, el dedo siguiendo las líneas. Una vez pasé frente a una cafetería. A través del vidrio, vi a mamá con delantal, aprendiendo arte latte con el barista. En la mesa, enciclopedia de recetas para nutricionistas. A fin de mes, la galería organizó una exposición y faltaba personal. Al enterarse,
Mamá vino al día siguiente con guantes de goma, limpiando de rodillas las manchas de pintura del suelo. Papá, con guantes blancos, transportaba los marcos con sumo cuidado, como si fueran tesoros. Cuando los visitantes preguntaban por las obras, él respondía con inglés entrecortado. La pronunciación era torpe, pero sus ojos brillaban con seriedad. No dije, gracias, pero durante el almuerzo, dejaba 2 sándwiches extra en la banca donde se sentaban. Mamá siempre me empujaba el que tenía más camarones. Papá se ocupaba de secar el envoltorio con servilletas. Una tarde de pleno invierno, calentaba un onigiri en la tienda. Cuando Ellen apareció en la TV, llevaba uniforme de prisión. La mirada vacía. El texto decía, condenada a 3 años por estafa. La conductora leía, el caso de la hija adoptiva ha causado revuelo. Los padres adoptivos se negaron a prestarle ayuda legal, y donaron la indemnización a la Fundación para Niños Desaparecidos. Mi celular vibró. Un mensaje de mamá. Fuimos a la comisaría. Ya donamos la indemnización. Me quedé viendo la pantalla un largo rato. Y respondí, es lo que debían hacer. Ella contestó con un simple, ajá, nada más. Guardé el celular. Di un mordisco al onigiri, y entre el arroz caliente, sentí un dejo salado. No supe decir si era la mayonesa, o mis lágrimas. Capítulo 7. 3 primaveras después, se inauguró mi exposición individual en la galería. El tema era la luz detrás de las nubes. En las 20 obras, las nubes oscuras se abrían en grietas que dejaban escapar luces doradas o plateadas. Los visitantes se detenían frente a los cuadros, hablando en voz baja. Uno dijo, parece una esperanza rompiendo el encierro. Otro comentó, como el sol después de una lluvia larga. Desde una esquina del salón, vi a mis padres sentados en sillas plegables en la última fila. Papá llevaba su abrigo negro de siempre. Mamá una bufanda gris recién tejida. Ambos miraban fijamente las pinturas en la pared, sin apartar la vista. Mamá de pronto se secó los ojos, y papá le dio suaves palmadas en la espalda, igual que aquella vez en la playa, cuando consolaban a Ellen, solo que esta vez, sus ojos no seguían a otra persona, sino a este mundo que yo había creado con pinceles. Al finalizar la exposición, el público comenzó a retirarse. Me acerqué a ellos, y saqué 2 boletos de avión de mi bolso de lona. El próximo mes voy a un torneo internacional de Go. Si quieren, pueden venir a verme. Papá se quedó pasmado. Al tomar los boletos, le temblaban los dedos. Mamá me miró, con sorpresa, pero también con una esperanza tímida. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta de la galería. La luz del sol, filtrada por el tragaluz, me acariciaba la espalda con calidez. Del otro lado del vidrio, las flores de cerezo caían en silencio. Un pétalo rosado se posó sobre el abrigo de papá. Mamá estiró la mano para quitarlo. Sus sombras se superpusieron, largas, bajo el sol. Esa noche, ya en el apartamento, abrí el diario que guardaba bajo la almohada. En sus páginas amarillentas, seguían las palabras escritas hace 7 años. Dicen que me compensarán, pero yo solo quiero a mamá y papá. Pasé los dedos por la tinta seca, y escribí en la última hoja una frase nueva. Aquellas olas en la playa empaparon los recuerdos, pero no pudieron borrar los lazos de sangre. Ellos tardaron 3 años en aprender a amar. Yo, 3 años en aprender a perdonar. Quizás el amor nunca está ausente, solo se pierde entre las nubes, dando vueltas hasta encontrar a quien debe iluminar. Afuera, las estrellas sobre Vancouver brillaban como diamantes sueltos. Cerré el diario, y lo guardé en lo más profundo del cajón, junto con el brazalete de jade de la abuela, aún tibio y brillante. Apagué el celular. Abrí las cortinas. El viento nocturno entró con aroma a flores de cerezo. A lo lejos, las campanadas de la iglesia marcaron la medianoche. Un nuevo día asomaba desde detrás de las nubes. El día del torneo. Papá vestía un traje recién planchado, y mamá se puso un suéter rojo de lana. Se sentaron en el público, mirándome mientras colocaba las piezas con precisión sobre el tablero. Levanté la vista. Ambos fruncían el ceño, más nerviosos que yo, y entonces recordé. Tenía 10 años cuando gané mi primer torneo de Go. Pusieron el trofeo en el lugar más visible de la sala. Luego llegó Ellen, y el trofeo acabó en una bodega, cubierto de polvo. Pero ahora, ese polvo había sido barrido por el tiempo. Lo que quedaba eran 2 rostros enrojecidos por la emoción, y la luz que volvía a brillar en sus ojos al mirarme. Gané. El primer lugar me daría la oportunidad de representar al país en la siguiente ronda. Era mi momento. Al salir, mamá señaló el cielo. Mira, un arco iris. Levanté la cabeza. El cielo post lluvia se abría en una grieta.
Un arco iris cruzaba de lado a lado, idéntico a los haces de luz en mis cuadros. Papá sacó el celular para tomar una foto. Mamá se apresuró a acomodarme el cabello. Que salgan juntos Amelia y el arco iris. Esa noche. Las estrellas brillaban afuera. Encendí la lámpara y escribí una última frase en el diario. Las nubes se disipan, el sol llega, el amor puede retrasarse, pero siempre llega.